Bueno, hermanos amados, el Señor les bendiga. Estamos grabando este video pensando en que necesitamos igual compartir una palabra del Señor, usted alimentarse, ¿verdad? Yo sé que usted está leyendo la Biblia, pero siempre es bueno poder escuchar palabra de Dios, porque así viene más fe. Usted sabe que la fe viene por el oír palabra de Dios. Y yo sé que usted tiene acceso a muchas predicaciones, pero es bueno que nosotros mantengamos esto como familia, como Cristo mi fuerza, ¿verdad? Estar juntitos. Y teníamos una propuesta de poder hacer igual nuestro culto a través de el internet. Y para eso vamos a grabar este video, que en realidad no es un culto, sino que es solamente compartir una palabra con usted. Y quiero compartir una palabra porque estamos en un tiempo distinto, un tiempo diferente. Este tiempo es un tiempo de muchas amenazas, es un tiempo de muchas noticias, de muchos temores para la gente del mundo, ¿verdad? Y también es válido que de repente, especialmente los más ancianitos de nuestra congregación, se sientan un poco preocupados porque tienen razón, son el grupo de riesgo. En todo esto lo que es el contagio del coronavirus, se sabe que para los que son más jóvenes y sanos, podría pasar solamente como un resfrío, pero para las personas que son más ancianitas y además que tienen algún tipo de enfermedad crónica, puede ser un poco más peligroso, ¿verdad? Entonces, es bueno que usted se preocupe. ¿En qué sentido? De tener que cuidarse y no salir de la casa. Por favor, no salga de la casa. Nosotros hemos estado ya diciéndole y sé que ustedes son hermanos obedientes y que Dios nos va a bendecir. Pero además de esas medidas sanitarias y esas medidas de higiene, que usted está ahí lavándose las manos, ¿verdad? Además de eso, también es importante que usted no pierda de vista que somos el pueblo del Señor y que tenemos ese valor agregado. Dios va a poner una protección especial para aquellos que estamos poniendo nuestra confianza en Él. Estamos poniendo nuestra confianza en Él porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía promesas del Señor porque ese era su pueblo, ¿verdad? Y aún así, con todas las promesas que Dios les había dado, el pueblo de Israel también pasó por sufrimientos, por tribulaciones, vino el enemigo y los atacó y tuvieron escasez, pero ¿sabe qué? El sufrimiento siempre tuvo un propósito. Fue para probar lo que había en su corazón. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La palabra del Señor dice que Dios en esos 40 años probó el corazón del pueblo de Israel a través del sufrimiento. Cuando a ellos les faltaba el agua, cuando a ellos sabían que venían pueblos a atacarlos, ¿verdad? Enemigos, los cananeos venían a atacarlos, ellos se sentían amedrentados. Pero Dios probaba el corazón, si iban o no a obedecer, a confiar y a descansar que Dios era su Dios y Dios los iba a llevar en victoria. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel muchas veces falló, muchas veces se quejaron, muchas veces abandonaron al Señor y en medio del sufrimiento, cuando tenían que ir a la batalla, muchos de ellos se sintieron amedrentados, incluso algunos abandonaron la fe y buscaron ídolos, buscaron falsos dioses para poder ellos sentirse seguros. Vamos a leer en el Salmo 78, esta es la palabra que quiero compartir con ustedes, Salmo 78, versículo 9 al 11, habla de la tribu de Efraín. Dentro del pueblo de Israel había una tribu que se llamaba la tribu de Efraín. Y en la tribu de Efraín dice que los hijos de Efraín eran arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Salieron arrancando. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. La tribu de Efraín, los hijos de Efraín, ellos eran arqueros armados, ellos estaban listos para la batalla. Ellos tenían que ir a pelear porque eran los que tenían la capacitación, tenían todo, eran los que tenían ese rol
de ir a la batalla, pero en el momento de la batalla dice que ellos dieron vuelta a las espaldas. O sea, cuando vino el sufrimiento, en vez de ellos ponerse allí y saber ya Dios está con nosotros y vamos, ellos se acobardaron y abandonaron al Señor. ¿Verdad? No guardaron el pacto de Dios, sino que fueron en pos de dioses falsos. Ellos fueron un pueblo que le falló a Dios y olvidaron las obras que Dios había hecho maravillosas. Ellos habían visto con sus ojos que Dios había abierto el mar. Ellos habían visto con sus ojos cada día el maná caer del cielo y alimentarlos, la columna de fuego en la noche, en el día una nube que los protegía, que su calzado no se envejecía. Ellos lo vieron con sus ojos, hermanos amados, pero en el momento del sufrimiento se olvidaron de todo eso. Así nosotros también. Nosotros hemos visto las maravillas del Señor, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ser como los de la tribu de Efraín. Estamos en un tiempo entre mucha gente que se llama cristiana, mucha gente que caminó en el Señor, gente que eran así como estos arqueros armados, o sea, eran gente que estaban sirviendo al Señor. Muchos de ellos le han dado vuelta a la espalda al Señor. Se sienten decepcionados de la iglesia, se enojaron con los pastores, fueron tentados, cayeron y no fueron capaces de pedirle perdón al Señor, sino que ahí se quedaron, bueno, ya caí y ya no tengo vuelta. No, hermanos amados, nosotros no vamos a hacer de eso. Nosotros somos como la tribu de Efraín. Nosotros somos, ¿sabe qué? Diferentes. Nosotros somos de los que en el momento del sufrimiento, en el momento en que viene el enemigo, nosotros le creemos al Señor. Mire, en el mismo capítulo 78 de Salmos, pero ahora en el versículo 67, dice: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Dios desechó la tribu de Efraín y escogió la tribu de Judá. Ahora Dios puso los ojos en la tribu de Judá. ¿Y sabe qué? La tribu de Judá no eran los guerreros armados, ellos eran más sencillos, la tribu de Judá era más pequeña, pero ¿sabe qué? Dios los escogió porque ellos tenían un corazón humilde. Ellos tenían un corazón de seguir obedeciendo las leyes del Señor, aún en medio del sufrimiento. Y sabe que Dios, a través de esa elección que hizo, Dios bendijo tanto a la tribu de Judá, que fue a través de la tribu de Judá que vino a la tierra Jesús de Nazaret. Dios mismo manifestado como hombre. El león de la tribu de Judá vino como descendencia en la carne de la tribu de Judá, porque era la tribu escogida. Pero mire, en el Salmo 78, versículo 70, dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas, de las ovejas. Detrás la parida lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. David venía de la tribu de Judá. También era descendiente de la tribu de Judá. Y Dios se fijó en David, que él no era un gran guerrero, él no era de la familia de Saúl, ¿verdad? Que pudiese haber heredado el reino, sino que David fue escogido de la tribu de Judá por su corazón, porque los de la tribu de Judá Dios se fijó en el corazón, un corazón obediente. Y David estaba allí cuando Dios lo escogió, así como nosotros, con un corazón sencillo, con un corazón a lo mejor lleno de debilidades, pero un corazón rendido al Señor. La tribu de Judá, nosotros debemos ser como ellos, ¿verdad? La tribu de Judá es aquella que en el medio del sufrimiento, cuando viene el enemigo, sabe que David veía que venía el oso, que venía el león a atacar a sus ovejitas, y David dice, con la pericia de sus manos, con su poca capacidad quizás, pero con la fe en el Señor, él iba y defendía a las ovejitas. Y Dios vio eso. Dios confiaba David confiaba que Dios estaba con él. Y él se atrevía, él defendía y él adoraba al Señor. Así tenemos que ser nosotros, hermanos amados. Ahora, en medio de esta amenaza del coronavirus o en medio de cualquier sufrimiento que venga, porque esto va a pasar, pero van a venir otros sufrimientos, van a venir otras tribulaciones hasta la venida del Señor. Pero nosotros vamos a ser como David, los escogidos, ¿verdad? Nosotros vamos a ser de aquellos que confiamos que Dios está con nosotros y que lo que tenemos que hacer ahora es saber, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, yo tengo que hacer con mis manos lo que tengo que hacer,
con la pericia de mis manos, yo tengo que ser de bendición para los más débiles. Usted sea, hermanos amados, sea usted de bendición en su hogar en este tiempo. Ore por su familia. Usted levántese a orar por su familia y tenga una palabra. Le voy a contar que yo aquí afuera en mi cuadra puse un cartelito afuera y afuera de la reja, y ahí yo puse: vecinos, como iglesia estamos orando por usted, porque además de las medidas de salud, las medidas de higiene, la fe, la oración también es importante en este tiempo de contagios. Y yo creo que esa palabra a los vecinos que la van a leer les va a hacer pensar. Yo creo que Dios los va a llevar a que también ellos busquen la oración. Mire, es algo súper sencillo, pero yo le doy un ejemplo, ¿verdad? Pero usted a lo mejor de una u de otra manera puede bendecir a las personas que lo rodean. Así que yo le invito, hermanos amados, que nosotros seamos un pueblo, que cuando viene la tribulación, que cuando viene el sufrimiento, que cuando estamos ahora con tantas situaciones complicadas, amenazas incluso de repente de desabastecimiento, no sé, nosotros confiamos que como pueblo de Dios tenemos que estar tranquilos porque el Señor es nuestro respaldo. Lo que a nosotros nos corresponde es orar, estar confiados en el Señor y ser adoradores. Adoremos al Señor durante este tiempo, démosle gracias porque somos su pueblo y Él nos dio promesas y Él se va a hacer cargo de nuestra vida. Así que, hermanos amados, un besito para cada uno de ustedes. Vamos a estar subiendo videos para que usted pueda compartir y no nos perdamos la oportunidad de entrar a la palabra. Y aquellos que no son de nuestra congregación, pero van a ver este video, bueno, este es un video muy sencillo, porque en nuestra congregación tenemos gente muy sencilla de corazón, que tampoco tenemos grandes estudios teológicos, pero que estamos escudriñando la palabra. Y qué bueno es tomar el Antiguo Testamento, ¿verdad?, solo como un ejemplo, pero ver que Dios es un Dios de pactos, que Dios guarda a su pueblo, y así como lo hizo con el pueblo de Israel, hoy día lo hace con todo aquel que cree que Jesús es su Señor y su Salvador. Somos pueblo de Dios, aquellos que por la fe hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hemos constituido en el pueblo del Señor también, y Él, así como lo hizo con Israel, lo hace ahora con nosotros. Nosotros somos de aquellos que, como David, adoran al Señor y tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, sencillo, humilde, en que descansamos en las promesas del Señor. Muchas bendiciones, hermanos amados. Vamos a estar orando por usted y usted ore por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.